En ocasiones sucede que un UPS, el cual normalmente el cliente espera que su UPS funcione correctamente las 24 horas del día, hay ocasiones en que llegan a suceder fallas momentáneas que provocan que el UPS se vaya a baterías o se vaya a bypass, y luego el UPS regresa solo y es necesario saber cuál fue la causa de que haya sucedido esto. Necesitamos saber si el problema fue por algo en la carga, algo que agregaron que no deberían, o necesitamos saber si el UPS tiene un problema. Entonces vamos a ver en esta ocasión cómo poder analizar este tipo de problemas. Tenemos un cliente que es un call center y ellos tienen dos equipos marca Triblight modelo SUT40K. Esos equipos le están alimentando dos áreas con muchas computadoras cada uno, y nos reportan que unos equipos que tienen conectado a los UPS al parecer se apagaron momentáneamente durante la noche. Cuando ellos acudieron al cuarto del UPS, porque tienen un cuarto donde los dos UPS se encuentran localizados, se encontraron con que uno de los UPS estaba en bypass. ¿Cuál sería la razón por la que el UPS se haya ido a bypass e incluso se quedó en bypass? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Voy a hacer un zoom a esta pantalla nada más para mostrarles la pantalla del SUT40K, porque es muy similar a cualquier UPS de otra marca. Vamos a verlo. Este es el panel frontal del UPS SUT40K. Aquí podemos ver, el que estoy marcando con la flecha, el botón de EPO, que significa Emergency Power Off. Nos sirve para cuando necesitamos inmediatamente apagar el UPS en el caso de alguna contingencia muy grave, como por ejemplo un terremoto, una inundación, un incendio. Si necesitamos apagar inmediatamente el UPS, podemos presionar este botón y el UPS inmediatamente se apaga. En este lado, estoy marcando en un recuadro, tenemos 4 lámparas indicadoras de la operación actual del UPS. Con eso nos podemos dar rápidamente cuenta cómo está operando el equipo, si tiene un problema o si está operando bien. Aquí tenemos una pantalla LCD, la cual no todas las marcas o modelos de equipos cuentan, y que nos da una información adicional como alarmas, en qué momento ocurrieron, lecturas de entrada y salida, voltaje, corriente, todo lo que es la operación del equipo. Y para poder moverse en los menús de esa pantalla LCD, tenemos las teclas Escape, flecha para abajo, flecha para arriba y Enter. Finalmente, en este lado tenemos dos botones, uno para encendido del equipo y otro para apagado del equipo. Ahora vamos a enfocarnos en las lámparas indicadoras. Estas son las lámparas indicadoras del UPS SUT40K. Estas lámparas, casi todos los UPS tienen las mismas lámparas de los mismos colores. La primera de ellas es una lámpara verde que se llama UPS Normal y nos indica cuando está encendida que el UPS está operando correctamente y que estamos entregando un voltaje regulado a la carga. La lámpara que se llama On Battery, que es la siguiente, color ámbar, nos indica que el UPS está operando correctamente, pero con baterías. Esto quiere decir que hay un problema en el voltaje de alimentación del UPS. Hay un problema con el voltaje y no es adecuado para que el UPS opere con él, por lo tanto el UPS se fue a operar en baterías. Sabemos que cuando estamos operando en baterías, nuestro tiempo de respaldo es limitado.
Solamente tenemos unos minutos de respaldo. El siguiente, que es on bypass, nos indica que el UPS se encuentra operando en bypass, y al estar operando en bypass sí tenemos voltaje en la carga, pero no hay regulación de voltaje, no hay regulación de frecuencia y tampoco tenemos respaldo con baterías en caso de que haya una ausencia de voltaje en entrada. Por lo tanto, es una situación no deseada. Finalmente, UPS fault o UPS alarm, en otras marcas se pone así, que nos indica generalmente que hay un problema con cierta gravedad en el UPS. Aquí podemos observar una cierta codificación de colores. Cuando es verde indica que todo está bien. Cuando es ámbar, el color, indica que tenemos operación o tenemos voltaje en la carga, pero hay un problema que hay que revisar. Y cuando es rojo, significa que es inminente que pudiera haber un problema ya de que a lo mejor el UPS podría interrumpir voltaje a la salida. Es un problema más grave o nos indica que posiblemente tiene un daño interno el equipo. Por lo tanto, está puesto en color rojo. Ahora vamos a explicar cuál sería la razón por la que un UPS se va a ir a bypass. Normalmente un UPS nosotros esperamos que esté operando las 24 horas, los 365 días del año, protegiendo la carga. Y para que la carga esté protegida completamente, tenemos que tener el UPS operando normal, es decir, la lámpara verde encendida. Si en algún momento vemos que el UPS tiene la lámpara ámbar de on bypass encendida, es una situación no ideal. Entonces, ¿cuáles son las causas por lo que esto suceda? La primera causa por lo que esto puede pasar es que hay una sobrecarga. Es decir, que le colocamos más carga que la que puede soportar el equipo de acuerdo a su capacidad. Si es un equipo de 10 kVA, quiere decir que seguramente le estamos poniendo más de 10 kVA de carga. Por ello, el UPS, como no puede alimentar tanta carga, se va a bypass para evitar dañarse. La siguiente causa sería por sobretemperatura. ¿Qué puede causar una sobretemperatura en el inversor o en el UPS? Uno, que no esté funcionando el aire acondicionado del cuarto. Dos, que estén fallando ventiladores del UPS. Tres, también puede ser porque no se le ha dado mantenimiento al equipo, tenga una gran acumulación de polvo y el polvo va a hacer más difícil el paso del aire para lograr el enfriamiento del equipo. Cualquiera de estas causas pueden provocar una sobretemperatura en el equipo y esta sobretemperatura pudiera provocar un daño a los componentes internos, sobre todo los transistores del inversor y del rectificador. Por lo tanto, cuando hay una sobretemperatura, el UPS se va a bypass. La siguiente causa sería falla del inversor. Transistores dañados del inversor, algún componente como un fusible, capacitores, cualquier componente, sobre todo del inversor. Recordemos que el inversor es el que ya nos da la corriente alterna a la carga. Entonces, si el inversor ya no puede operar, esto tiene que hacer que el UPS se vaya a bypass, porque el UPS sabe que ya no vamos a poder entregar un voltaje correcto porque el inversor se descompuso. Entonces se tiene que ir el UPS a bypass. Por último, que tiene una cierta relación con el punto anterior, la otra causa podría ser que hay una falla en la lógica del inversor. Me refiero a que alguna de las tarjetas lógicas hayan fallado y aunque el inversor esté en buenas condiciones, los transistores, los fusibles y todo, pero si hay una falla en la tarjeta lógica, pues también el inversor ya no va a poder entregar un voltaje correcto. El mismo UPS se da cuenta de eso y se va a bypass. Como resumen, les puse esta oración. Cualquier problema que impida
la correcta operación del inversor, me va a provocar que el UPS se vaya a bypass. La sobrecarga también, porque el inversor tiene una cierta capacidad máxima de entregar energía, y si le pedimos más, pues no va a poder, ¿verdad? Se puede dañar, por lo tanto se va a ir a bypass. Esas son principalmente las causas por las cuales un UPS se va a ir a bypass. Continuando con el análisis del problema, en el equipo SUT40K, detectamos dos cosas. Una es que al estar el equipo en UPS, vimos el historial de alarmas y vimos que de repente se iba a bypass por sobrecarga, en inglés overload. Después volvía a arrancar y se iba a UPS, y posteriormente en otro horario se volvía a ir a bypass. Es decir que en ocasiones se está yendo a bypass y el equipo solo está arrancando de nuevo y toma la carga. Y había ocasiones en que se quedaba en bypass continuamente. Primero, ¿por qué está pasando esto? Un UPS, cuando detecta una sobrecarga, se va a bypass el equipo y luego se espera unos segundos para ver si la carga bajó. La razón de esto es que a veces cuando encendemos equipos, hay equipos que nos dan un pico de arranque de corriente muy alto y luego ya baja a un nivel normal. Entonces el equipo, esperando que no haya sido una sobrecarga, sino que haya sido un pico de arranque de equipo, si detecta que la corriente bajó, rearranca normalmente. Pero cuando se queda en bypass continuo, 3 veces, si el equipo se va 3 veces en bypass en menos de 10 minutos, a la tercera vez que se vaya a bypass, el equipo se va a quedar en bypass. Esto de los 10 minutos, dependiendo del fabricante, puede ser 10 minutos o puede ser 5 minutos. Ya depende del fabricante cómo decidió hacerlo. Y esto se le llama protección por software. El software lo que hace es que la primera vez que se va a bypass, empieza a contar un timer. Y si detecta que a partir de ahí, en 10 minutos, se fue 3 veces a bypass, a la tercera vez, o sea, si esto sucede antes de 10 minutos, a la tercera vez que ocurra, el UPS se va a quedar en bypass. ¿Por qué? Porque el UPS está asumiendo que no es arranque de equipos, sino que a lo mejor es algo que están conectando o hay un cortocircuito o alguna otra cosa. Por eso se toma esa decisión, lo que es la protección por software. Pero si se va a bypass una vez, regresa. Aquí se fue a bypass. Perdón, aquí está en UPS normal. Se va a bypass y regresa. Si de aquí la siguiente vez que se va a bypass es en muchos minutos o en horas, pues no pasa nada, puede volver a rearrancar solo. Entonces lo que estamos detectando es que en ocasiones rearranca, pero a veces ocurre tantas veces en menos de 10 minutos que ya el equipo se queda en bypass. Esto quiere decir que lo más seguro es que el problema sea por sobrecarga. Si el problema fuera sobre temperatura, se quedaría en bypass. Por lo tanto, no es sobre temperatura. Si fue una falla del inversor, fusible, un transistor dañado o algo, pues tampoco iba a rearrancar el equipo. Y finalmente, si es una falla en la lógica del inversor, posiblemente sí pudiera ser, porque hay circuitos que están detectando la cantidad de carga que está conectada, y si alguno de esos circuitos de sensado falla,
podría hacer que equivocadamente el UPS determine que se tiene que ir a bypass. Por lo tanto, las causas posibles son sobrecarga y falla de la lógica del inversor. Si el problema es sobrecarga, este problema está en el cliente, y si es falla de la lógica del inversor, es un problema del UPS que nosotros tenemos que reparar. Vamos a explicar ahora lo que es sobrecarga para que quede bien el concepto, que quede bien entendido. El porciento de carga de un UPS, hay equipos que te lo muestran en la pantalla, y ese porciento de carga se mide en base a los kilowatts de salida. Por ejemplo, este equipo es de 40 kVA, 40 kilowatts, y el porcentaje de carga que nos muestra es un porcentaje a partir de los 40 kilowatts. Así es como se calculan los niveles de carga. Ahora, hay que recordar que este es un UPS trifásico, por lo tanto el UPS trifásico vamos a contar con 3 inversores conectados en forma de estrella. Este sería el inversor 1, este sería el inversor 2 y este sería el inversor 3. Cada uno de estos inversores nos va a dar una línea de salida de 120 volts, en este caso de este equipo. Y los 3 en conjunto dan 40 kVA o 40 kilowatts. Por lo tanto, la máxima potencia que va a alimentar cada una de las 3 líneas sería la tercera parte de los 40 kilowatts. Por ejemplo, en este equipo trifásico de 40 kilowatts, la máxima carga por línea sería 40 kilowatts entre 3 y por lo tanto es 13.3 kilowatts. Entonces, aunque el equipo es de 40 kVA, si yo en una de las líneas ya tengo 13.3 kilowatts, aunque en el otro tenga 5 kilowatts y en la otra línea 5 kilowatts, que esto nos daría un total de 23 kilowatts, pero en realidad si aumentamos la carga en la línea 1, vamos a entrar en sobrecarga. Aunque no nos estamos pasando de la capacidad de 40 kilowatts, sí nos estamos pasando de la capacidad que el inversor puede alimentar, que es una tercera parte del total. Eso es algo bien importante que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, lo ideal sería que la carga la tenga el cliente balanceada, para que la posibilidad de una sobrecarga en algunas de las líneas pues esté pareja en las 3, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo entiendan. La sobrecarga se va a medir por línea y es la tercera parte de la capacidad total. Si el equipo es de 30 kVA, cada línea va a poder limitar máximo 10 kVA. En el momento en que cualquiera de las 3 líneas sobrepase los 10 kVA, se tiene que ir a bypass por sobrecarga. Es lo que ya le llamamos una sobrecarga. Entonces aquí les estoy poniendo como un resumen que un UPS no puede alimentar por línea más de 1/3 de la capacidad total. Esto es lo que nos va a definir lo que es la sobrecarga. Para poder determinar cómo está la carga en un equipo, nosotros como técnicos del UPS, es más sencillo hacer esa revisión midiendo la corriente por cada línea. La razón de esto es porque pues no siempre tenemos un medidor que mida kilowatts por el equipo. Entonces, lo mejor es hacerlo en base a la corriente. No es totalmente preciso, porque si nos basamos en la corriente tendríamos que tomar en cuenta el factor de potencia. Sin embargo, es una medición que nos va a permitir
con cierta precisión determinar si tenemos un problema de sobrecarga o no. Entonces, aquí tengo la fórmula de KVA. Esta es la fórmula de KVA. Aquí lo voy a marcar. Donde KVA en un equipo trifásico, KVA es igual al voltaje por la corriente por la raíz cuadrada de 3. Donde la raíz cuadrada de 3 es 1.73. Si despejamos de aquí la corriente, porque queremos saber cuál es la corriente máxima. Esta fórmula nos va a dar la máxima corriente por línea en un equipo trifásico. Corriente es igual a KVA dividido entre la multiplicación de voltaje por 1.73. En esta fórmula de corriente es igual a KVA dividido entre voltaje por raíz de 3, el voltaje es el voltaje de línea el que debemos tomar en cuenta. Voltaje de línea. Y el voltaje de línea es el voltaje que hay de una línea a la otra línea. No el voltaje con respecto a neutro, sino es el voltaje de una línea a la otra línea. Entonces, para 40 kVA a un voltaje de 208 volts, ese es el de línea, la corriente máxima, ya aplicando la fórmula, va a ser de 111 amperes. Entonces nosotros, para determinar si se está sobrecargando el equipo, nuestro máximo va a ser 111 amperes por cada línea. Como es un equipo trifásico, podríamos decir que podemos alimentar hasta 333 amperes de carga, donde son 111 por cada línea. Bien, entonces aquí nada le estoy poniendo de recordatorio que una manera de analizar sobrecargas es tomar en cuenta la corriente de salida. No es lo más exacto, pero es bastante útil. No tiene por qué ser tan exacta la medición. Simplemente lo que tenemos que cuidar es que no nos acerquemos a estos 111 amperes. Eso es lo importante que hay que hacer. Vamos a ver cómo vamos a tomar esa información. Aquí tenemos una gráfica de corriente con respecto al tiempo. Lo que vamos a hacer para determinar si hay una sobrecarga es que vamos a estar midiendo cada cierto tiempo cómo está comportándose la corriente. Aquí está, vamos a decir que está 40, 80, 120, donde 111 sería este. Entonces, podría estar pasando que la corriente tiene valores aquí, pero de repente sube y pasa de 120. Si unimos todos los puntos, vamos a ver esto, y vamos a observar que en este punto hay sobrecarga. Lo que necesitamos es un instrumento que nos pueda graficar el comportamiento de la corriente con respecto al tiempo. Hay aparatos que pueden hacer eso. Hay ciertos amperímetros de pinza que tienen la función que se le llama data logging. Se los voy a escribir aquí. Y con ese amperímetro con función de data logging podríamos estar monitoreando, claro que solamente una de las líneas a la vez. Podríamos estar monitoreando y obtener esta gráfica que le estoy mostrando, y en el momento en que pase los 111 vamos a haber detectado una sobrecarga. Eso lo podemos cotejar contra el historial de alarmas con fecha y hora, y podríamos definir cuál fue la causa por la cual se fue a bypass. Porque si vamos a decir que en este instante hubo un bypass, si vemos la corriente está en 50, no tuvo razón de irse a bypass por corriente. Pero si también se fue a bypass
en este instante, aquí sí tuvo que ver la corriente para que se hubiera ido a bypass. Aquí le estoy marcando esta ocasión que se fue a bypass a 50 amperes. Esto es posiblemente problema del UPS. Si pasa así. Pero si pasa que cuando se fue a bypass coincide que hay una alta corriente, esto es causado por la carga. Y tenemos que ver con el cliente si han agregado alguna cosa. En ocasiones el usuario conecta cosas, no le dice a su jefe y pasan este tipo de situaciones. Entonces necesitamos definir si el problema es en carga o en UPS. Y de esta manera lo vamos a poder definir. Ahora vamos a ver, antes de ver este análisis, vamos a ver cuáles son los niveles de sobrecarga del UPS y cómo las maneja. Les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Antes de continuar con el análisis, quiero explicarles lo que son los niveles de sobrecarga, cómo los maneja un UPS. Esto varía de fabricante a fabricante y de modelo a modelo, pero generalmente son muy similares. Por sobrecarga, recuerden, el nivel de sobrecarga al que nos estamos refiriendo es lo primero que ocurra, ya sea el total o una línea. Entonces, si el nivel de sobrecarga es de 100 al 105%, de 100 al 105%, cuando esto pase, que estamos hablando de 116 amperes, el UPS se va a quedar operando en línea y no se va a ir a bypass en ningún instante, siempre y cuando no sobrepasemos el 105% de sobrecarga en ninguna de las tres líneas. Y hablando de corriente, son aproximadamente 116 amperes máximo para el equipo de 40 kVA. Ahora, si el nivel de sobrecarga llega al 106%, al 125%, del 106 al 125%, esto quiere decir que si la corriente es de 117 a 138, el UPS va a durar 10 minutos operando en línea y después se va a ir a bypass. Es decir, que va a soportar esos 10 minutos. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque posiblemente estén arrancando máquinas y el arranque de máquinas generalmente en menos de 1 o 2 minutos ya deberían estar arrancadas. Y cuando están arrancando máquinas, en menos de 10 minutos ya debería de terminarse de encender y ya no va a haber sobrecarga. Ya no va a haber picos de arranque. Esto sucede, por ejemplo, cuando están iniciando labores en una oficina, empiezan a subir las pastillas y a veces tardan, no sé, 1 o 2 minutos en estar subiendo pastillas donde están arrancando todas las máquinas y todas las computadoras. Puede que en esos instantes, por el pico de arranque de cada máquina, se sobrecargue el equipo, pero no es muy significativo. Entonces, si este nivel de sobrecarga es del 106 al 125%, el equipo va a operar en línea por espacio de 10 minutos. Si la sobrecarga se redujo a niveles normales en menos de 10 minutos, el UPS va a seguir operando normalmente. Pero si la sobrecarga permanece más allá de 10 minutos, ya es una sobrecarga ahora sí continua y declarada, y entonces el equipo se va a ir a bypass. El siguiente nivel de sobrecarga es típico, vamos a decir, cuando arrancan motores o en ocasiones el cliente lo que hace es que sube el interruptor general y prácticamente está conectando el 100% de la carga al UPS y todas las máquinas se están arrancando al mismo tiempo. Cuando eso sucede, pues el pico de arranque se suma de todas las máquinas
y pudiera posiblemente llegar del 126 al 150%. Si no sobrepasa el 150%, pudiera soportar esa sobrecarga sin irse a bypass por un minuto máximo. Si en menos de un minuto el nivel de sobrecarga se redujo a niveles normales, menor al 100%, el equipo va a seguir operando normalmente y en ningún instante se fue a bypass. Pero si la sobrecarga del 126% al 150% perdura por más de un minuto continuamente, el equipo se va a bypass. Y esta sobrecarga que estamos hablando es aproximadamente, hablando de corriente, de 139 a 166 amperes por línea. Por último, si la sobrecarga es mayor al 150%, el UPS se va a ir inmediatamente a bypass. Y estamos hablando de valores mayores que 166 amperes. Esos son los niveles de sobrecarga que puede soportar. Si hablamos de la operación del inversor, pues estamos hablando que posiblemente pueda soportar una sobrecarga por un tiempo. Recordemos que la sobrecarga nos produce calor excesivo. Entonces, una cosa es lo que aguanta de sobrecorriente el transistor y otra cosa es también qué tan rápido pueden los ventiladores sacar el exceso de calor generado. Por ello, los niveles de sobrecarga son de diversos tiempos. Cuando la sobrecarga es mayor, solamente se puede soportar muy poco tiempo, como por ejemplo este de un minuto, porque después es posible que no se pueda sacar tan rápido como se necesita el calor generado. O otra es que el transistor pudiera soportar esa sobrecarga, pero no por mucho tiempo, porque si persiste esto, el semiconductor va a fallar. Entonces todos estos son protecciones que se llaman protecciones por software, y estos niveles los define el fabricante en el momento del diseño del software o en el momento del desarrollo del software de operación del UPS. Aquí vamos a hablar de lo que ya habíamos platicado, lo que es el análisis del problema. Primero, se detectó que el UPS ha estado cambiando de operación normal a operación en bypass varias veces al día, de acuerdo al historial de alarmas. Segundo, el cliente dice que no han agregado recientemente carga al UPS y tienen controlados los contactos para que nadie conecte aparatos que no deben estar en el UPS. Generalmente así es con cualquier cliente, tienen esto bastante controlado, precisamente para evitar que el UPS se vaya a ir a bypass o vaya a descomponerse porque se conectan cosas que no deben ser. En tercer lugar, que es importante, parte del análisis, el aire acondicionado del cuarto donde se encuentran los UPS funciona correctamente. No ha fallado, no ha tenido problemas. El siguiente punto. Aunque no está muy balanceada la carga en el UPS, los niveles son muy bajos. En la línea 1 tenemos aproximadamente 49 amperes. En la línea 2 tenemos aproximadamente también 49 amperes. Y en la línea 3 tenemos aproximadamente 29 amperes. No están completamente balanceados, pero los 49 amperes de línea 1 y de línea 2 están bastante lejos de los 111 amperes. Estamos aproximadamente al 50% de carga en línea 1 y línea 2. Y en línea 3 estamos aproximadamente en un 25% de carga. Cuarto punto importante, nosotros como compañía que da servicio al UPS, pensamos que el UPS opera correctamente y recientemente se le dio mantenimiento al equipo. Por lo tanto, no puede ser por exceso de polvo el problema, ni por ventiladores dañados, porque los ventiladores ya se han revisado y operan correctamente. Entonces, es necesario determinar cuál es la causa del problema. Para analizar el problema, como ya les había comentado, podemos utilizar un amperímetro que tenga la capacidad de data logging. Nada más el problema del amperímetro de pinza
es que solamente podríamos medir una línea a la vez y no sabemos o no hemos visto bien hasta ahora en qué línea está ocurriendo el problema. Se puede también utilizar un aparato que se utiliza para registrar cargas. Es un aparato trifásico y nos puede estar graficando voltajes y corrientes, kilowatts kVA de las tres líneas al mismo tiempo, y con ese, ya viendo las gráficas, podremos determinar en qué hora ocurre la sobrecarga y a qué nivel de llegó. Pero en el caso particular de nosotros no contamos con ese aparato, sino que contamos con un aparato un poco más sofisticado, que es un analizador de calidad de energía eléctrica. Este aparato es de la marca Hioki y el modelo es el PQ3100. Dejaremos este aparato conectado por 3 días, 2 a 3 días. Esto en virtud de que estamos viendo que se están presentando varias fallas al día. Por lo tanto, no es necesario conectarlo tantos días. Con 2 o 3 días ya tendremos varias fallas y podremos haber definido qué es lo que está pasando. El analizador graficará el comportamiento de todos los parámetros y la frecuencia de las lecturas es cada 10 minutos. Como yo les había mostrado en la gráfica, por ejemplo, el parámetro de voltaje, cada 10 minutos va a tomar una lectura. Es como si tuviéramos el multímetro conectado y cada 10 minutos obtenemos un punto y dependiendo de en qué nivel está, se unen estos puntos y vamos a ver el comportamiento, donde por ejemplo en este punto vimos que aumentó. Eso es lo que se hace y se está tomando cada 10 minutos. Observen que como lo estamos haciendo cada 10 minutos, en teoría, si la variación de voltaje ocurriera en el intervalo de esos 10 minutos, vamos a decir que hay una variación de voltaje en este instante, no lo vamos a poder detectar porque solamente tomamos lectura en cada 10 minutos. Sin embargo, el aparato Hioki sí tiene una manera de podernos determinar si hubo una variación en el intervalo entre esos 10 minutos, porque el Hioki nos registra 3 valores. Nos registra el valor máximo, el valor promedio y el valor mínimo. Entonces, si en este instante nos dice que el voltaje fue pero si vemos el valor máximo nos va a dar un valor más alto. Lo único que no sabremos es en qué instante en estos 10 minutos ocurrió, ¿verdad? En cualquier instante ocurrió, pero sí sabremos que ocurrió. No es lo más deseado hacer esto, por lo mismo, porque solamente lo hacemos cada 10 minutos y algo podría suceder en todos esos 10 minutos. Pero si lo hacemos más frecuente, se va a ocupar muchísima memoria del aparato y eso hará más pesado el archivo de análisis en la computadora. Considero que con 10 minutos es suficiente porque aquí vamos a detectar si hay un incremento de carga. Vamos a decir si prendieron computadoras de más y esas computadoras de más pues lógicamente van a durar más de 10 minutos encendidas. Entonces definitivamente sí lo voy a detectar. Pero si fue un pico de arranque así, hablando de corriente, no de voltaje, ¿verdad? De corriente. Si hablamos de pico de corriente, hay un pico repentino, esta herramienta no es para esto. Pero hay otra herramienta que se llama eventos. Aquí está eventos. Y es lo que voy a explicar a continuación. Adicionalmente se configura el equipo para detectar eventos tales como sag, que es un bajón en el voltaje, swell, que es una elevación momentánea en el voltaje, inrush, que es el incremento súbito de corriente, como este, THD de voltaje, que nos indica cuál es el nivel de la distorsión armónica de la onda de voltaje, es decir, qué tan senoidal es si no está muy distorsionada. Rapid Voltage Change nos indica si el voltaje sufrió una variación ligera, que no sea tan grande como para hacer un sag o un swell,
pero una versión ligera que nos permite hacer el análisis. Y etcétera. Tiene más cosas de las cuales detecta eventos, variaciones de frecuencia, por ejemplo. Entonces, cuando detectamos un evento, la ventaja es que el aparato nos permite analizar este evento. Déjenme les explico. Vamos a suponer que yo les estoy diciendo que me detecte, como les digo, todos estos eventos, ¿no? Y vamos a suponer que ocurrió un inrush. Lo que va a hacer el aparato es que me va a decir hubo un inrush y me va a mostrar la forma de onda de corriente y luego de repente va a mostrar esto. Este es el inrush, porque súbitamente el nivel de corriente subió y luego ya bajó al nivel normal. Este fue un inrush. Si lo graficamos como valores RMS, lo vamos a ver así. Este es el inrush. Entonces, nos permite, tiene unas herramientas bastante buenas el software para analizar este inrush y podemos ver a qué hora ocurrió, hasta qué nivel de corriente llegó. Nos permite también analizar cuánto tiempo duró y esta información nos va a servir bastante para poder tratar de imaginarnos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos dos tipos de mediciones: el comportamiento de los parámetros. En una parte del software el Hioki nos muestra eso, donde graficamos los valores RMS, no los valores momentáneos, sino los valores RMS. Y por último, los eventos, donde los eventos ya nos permiten ver la forma de onda y ya ver más a detalle qué es lo que ocurrió durante ese evento. Entonces, como el equipo, el UPS SUT40K, tiene una máxima corriente aproximada de 111 amperes por línea y nuestra carga tiene una corriente aproximada de 49 amperes, lo que hicimos es que al momento de conectar el aparato le pusimos un valor de inrush. Nosotros lo definimos en el Hioki y le pusimos un valor de inrush de 100. Esto quiere decir que si en algún instante la corriente superó los 100 amperes en cualquiera de las tres líneas, me va a grabar un evento. Y este evento generalmente es aproximadamente lo que me graba, que yo también lo defino, pero aproximadamente me graba un segundo. Y son todas las formas de onda de un segundo. Y eso nos va a permitir que ocurrió desde antes del inrush, durante el inrush, que este es durante, este es antes, y nos va a permitir que ocurrió después. Y estas formas de onda que nos va a mostrar son las de voltaje y de corriente de las tres líneas al mismo tiempo. Entonces va a estar bastante interesante el análisis. Aquí en esta fotografía de la izquierda estamos viendo el Hioki, es este. Este es el UPS SUT40K. Y este que ven aquí, donde tengo recargado el Hioki, este es un banco de baterías adicional, porque en este caso el cliente compró el UPS y lo compró con batería de más. En esta parte podemos ver un tablero que es el mismo que estamos viendo acá, y este es un tablero de bypass de un UPS que ellos tenían instalado antes. Nos pidió el cliente utilizar ese mismo tablero de bypass y conectarlo al UPS triplet. Entonces, como aquí tenemos todos los cableados de entrada y de salida, aquí fue donde conectamos el aparato registrador, el Hioki. En esta fotografía hicimos una ampliación de la fotografía para que vean cómo está conectado los sensores. Voy a ampliar la foto. Este cable que ven aquí es el neutro de salida de la carga. Aquí vemos tres fusibles. Este sería el fusible de la línea 1 o línea A.
Este sería el fusible de la línea 2 o línea B, y este sería el fusible de la línea 3 o línea C. En cada una de las líneas, con color rojo, estamos conectando la pinza medidora de voltaje de la línea A. Con color amarillo estamos conectando la pinza que mide voltaje de la línea B, y con color azul estamos conectando la pinza que mide el voltaje en la línea C. Aquí arriba no se ve muy bien a detalle, pero aquí está la pinza que está midiendo el voltaje en el neutro. Entonces con esas pinzas medimos los voltajes, y estos sensores que se llaman Rogowski son estas líneas amarillas que están viendo aquí. Hay uno en cada una de las tres líneas, y aparte hay uno que es este, que también me está midiendo la corriente en el neutro. Entonces estamos midiendo voltaje en neutro, línea 1, línea 2 y línea 3, y estamos midiendo corriente en neutro, línea 1, línea 2 y línea 3. Adicionalmente, que no se ve en la foto, también tenemos una pinza para medir los voltajes con respecto a tierra física también. Entonces, como les digo, este aparato, el Hioki, se conecta de 2 a 3 días, y una vez que lo retiremos, vamos a hacer otro video donde vamos a hacer todo el análisis de la información que nos entrega el Hioki para determinar qué es lo que está pasando. ¿Está fallando el UPS o están aplicando una sobrecarga? Finalmente, antes de terminar este video, el cliente me mandó una pantalla del registrador. Aquí en esta parte podrán ver las formas de onda de las líneas de voltaje. Como verán, es una onda bastante bien formada, muy poca distorsión, donde la línea 1 es la roja, esta es la línea 1, la línea 2 es la amarilla y la línea 3 es la azul. Y estos de abajo son las líneas de corriente, las formas de onda de corriente. Como verán, hay una gran distorsión. Esta distorsión es una forma de onda típica con una gran cantidad de tercera armónica. Predomina aquí la tercera armónica. Eso después les voy a explicar, esto de la tercera armónica, cuando empecemos a hablar de temas de calidad de energía. Y me lo mandó el cliente porque yo le dije, como estamos midiendo un UPS, no deberá haber gran cantidad de eventos de voltaje, porque el UPS me mantiene el voltaje regulado dentro de un más o menos 1%. El medidor me registra, a como yo lo configuré, variaciones de voltaje de más o menos 5%. Entonces no debería de haber gran cantidad de eventos. Pero sin embargo, a los 2 días vemos que hay 62 eventos. Aquí está el número de eventos. 62 eventos ya detectados. De todos modos, el aparato lo dejé un día más y ya al siguiente día se retira. Entonces ya una vez que tengamos la información del aparato, viene grabada en una memoria SD. Ese archivo es transferido al software, y con la computadora vamos a hacer el análisis. Voy a hacer un video donde estamos, al mismo tiempo que yo estoy analizando, les estoy describiendo qué es lo que estamos haciendo, y ahí vamos a sacar una serie de conclusiones para posteriormente, bueno, ya eso ya lo haré, no lo voy a mostrar a ustedes porque se tardaría bastante, pero posteriormente voy a generar un reporte donde yo le muestre al cliente las conclusiones. Si las conclusiones es que el UPS tiene un problema, pues lógicamente me va a decir el cliente repáralo. Pero si la conclusión es que el problema es en la carga, lo que vamos a hacer posteriormente es ayudarle al cliente a determinar dónde se encuentra el problema. Para eso tendríamos que conectar el mismo registrador, pero a lo mejor en otro tablero más cercano a la carga, para tratar de determinar en dónde se encuentra el problema, cuál es el contacto o cuál es la máquina que están conectando que no debería estar al UPS. Entonces, con eso terminamos. Esto fue nada más un video de introducción donde les estoy explicando cómo vamos a hacer el análisis
Y aquí vimos temas muy interesantes como que supieran qué es una sobrecarga y cuáles son los niveles de sobrecarga. Son cosas bien importantes que después es importante que ustedes sepan para poder definir por qué está fallando un equipo. Siempre es bien importante conocer ampliamente cómo funciona el equipo y por qué, porque eso nos ayuda a poder determinar más fácilmente cuál es la causa de un problema que está pasando. Entonces, espero que les haya gustado el video. La verdad yo estoy muy entusiasmado de mostrarles este tipo de análisis y esperen el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a hacer el análisis ya con el software del Hioki PQ3100, que es un aparato, la verdad, maravilloso porque nos da bastantísima información. Y claro, hablando del UPS Triblight, es un UPS que ya lo hemos vendido a varios clientes y nunca hemos tenido un problema grave con esos equipos. Son equipos bastante confiables y bueno, por eso yo creo que el problema va a ser sobrecarga. Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver y como les digo siempre, no olviden de agregarse al grupo de Telegram, porque ahí está sirviendo bastante bien para hacer preguntas, me mandan fotografías de problemas que tienen con los equipos y la ventaja es que ahí todos ayudamos, entonces todos aprendemos. Les recomiendo bastante ese canal de Telegram y también estamos dando clases en línea a un precio bastante módico que yo estoy seguro que les va a interesar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.